Miriam Fonseca siempre llegaba antes de las 7. Caminaba varias manzanas hasta la mansión, con los auriculares pequeños en los oídos, escuchando la misma lista de canciones que ponía desde que Nina era bebé. La ciudad ya estaba despierta, pero nadie veía a Miriam. Ni los conductores en la calle, ni los porteros de los edificios que pasaba, ni siquiera los habitantes de la casa donde limpiaba desde hacía más de 3 años. Era como si formara parte del mobiliario, silenciosa, funcional, ignorada. Viuda desde los 32, madre soltera de una niña sorda de 7, Miriam sobrevivía entre tareas y silencios. No había espacio para la vanidad ni para el descanso. La vida, desde el accidente con Raúl, estaba hecha de horarios, cansancio y ausencia. Aún así, ella seguía, siempre hacia adelante. Aquella mañana de martes primaveral, el sol empezaba a dorar el cielo cuando llegó por la puerta trasera de la casa, como siempre. Vestía el uniforme beige claro, con la placa casi borrada por el uso, y llevaba en el bolso la merienda de Nina, que dejaría en la escuela antes de volver a casa. La mansión de Felipe Antúnez era un monumento al exceso. Columnas blancas, autos importados, cámaras por doquier. Miriam ya no se sorprendía del contraste. Sabía que su papel allí era ser invisible. Sin embargo, ese día encontró algo inusual sobre la encimera de la cocina de servicio. Un sobre azul oscuro con su nombre escrito a mano. Pensó que sería algún aviso, quizá un despido. Pero al abrirlo, leyó las palabras que lo cambiarían todo. Estás invitada al baile de gala del próximo viernes. Atuendo formal. Confirmar asistencia. Sin firma. Solo la invitación. Y un silencio frío flotando en el aire. Miriam se quedó de pie varios minutos con el sobre en las manos, sin saber si reír o llorar. La caligrafía era elegante, como todo en aquella casa, pero había algo cruel en aquel gesto. Sabía que a Felipe le divertía provocar, usar a la gente como piezas de un juego cuyas reglas solo él conocía. Imaginó la risa apagada de los otros empleados, quizá indicados para observarla y ver si caía en la trampa. Pero algo en aquella mañana la impulsó a guardar el sobre en el bolsillo del delantal y seguir con su día como si nada hubiera pasado. No se lo contó a nadie. No respondió. Sin embargo, por dentro, algo empezó a moverse. No era rabia, era recuerdo. Como si una parte adormecida de ella hubiera oído un llamado. En los días siguientes, mientras enceraba el suelo de mármol o recogía las copas olvidadas tras la fiesta, Miriam pensaba en el vestido azul marino guardado en lo alto del armario, dentro de una funda de tela. Lo había estrenado gracias a un regalo de Raúl, poco antes del accidente. Él decía que algún día la vería usarlo en algo especial. Nunca tuvo valor para donarlo, no por apego al lujo. Era sencillo, elegante, sin brillo, sino por todo lo que aquel tejido significaba. El viernes, después de dejar a Nina con una vecina que sabía lengua de señas, Miriam entró al dormitorio y, por primera vez en años, se miró en el espejo con una mirada diferente. Se recogió el cabello, se puso un labial suave y calzó los zapatos negros de tacón bajo que casi no había usado desde el funeral de su esposo. Cuando bajó del taxi, a pocos metros de la mansión, sentía el corazón latir con fuerza. No por miedo, sino porque, sin entenderlo del todo, sabía que ese instante era suyo. No de Felipe, no del baile, suyo. El portón principal estaba abierto de par en par. La música electrónica se mezclaba con risas agudas y pasos apresurados sobre el frío empedrado. Autos de lujo llegaban uno tras otro, dejando salir socialités, empresarios e influencers que saludaban a Felipe con copas en la mano y frases memorizadas. Él, en el centro, alzaba los brazos como en un escenario, repartiendo sonrisas y saludos como bendiciones. Cuando Miriam cruzó la entrada, no había recepcionistas para detenerla. Su nombre, aunque no apareciera en ninguna lista, resonaba de
Su forma tácita en aquella invitación sin firma y la ausencia de un no era suficiente. Avanzó despacio, con los ojos alerta, absorbiendo todo a su alrededor. Las luces, los vestidos brillantes, las miradas de extrañeza. En segundos, el murmullo festivo se desvaneció y dio paso a un silencio difícil de sostener. Nadie comprendía lo que veía. Una mujer que ayer nadie notaba estaba allí, en pie, en el centro del salón, sin encogerse ni parecer fuera de lugar. Su vestido no era ostentoso, pero la manera en que lo llevaba, con la espalda erguida, los hombros abiertos, causaba más impacto que cualquier joya. Felipe, al verla, se quedó congelado por un instante. La copa suspendida en el aire, las palabras ahogadas en la garganta. Aquello no entraba en sus planes. La provocación debía provocar risas, no esto. Pero Miriam no lo miraba con ira. Había dignidad en su mirada, una calma casi desconcertante. No sonreía ni huía, solo observaba, como quien ha visto demasiado para asombrarse. En ese momento, lo más poderoso no era su presencia, sino la carencia de cualquier permiso para estar allí. Ella estaba, y era imposible ignorarla. Felipe quiso recuperar el control. Mandó subir el volumen de la música, pidió al camarero más champán, soltó bromas forzadas con los invitados. Nadie escuchaba. Los ojos, a pesar de los sorbos, seguían fijos en Miriam. Paula Fernández, la asesora jurídica de la empresa y una de las pocas que conocía a Felipe antes de su fortuna, se acercó despacio. Miró a Miriam con un respeto genuino y asintió apenas con la cabeza, reconociendo la verdad. Luego se volvió hacia Felipe y con voz baja y cortante le dijo: ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Él no contestó. Atrapado en la imagen de aquella mujer cruzando el salón como si sostuviera el tiempo en sus manos, no supo qué decir. Miriam caminó hasta el piano de cola que limpiaba cada semana, aunque nadie sabía si aún funcionaba. Se sentó con calma y rozó las teclas como quien saluda a un viejo amigo, tanteando cada nota. Felipe dio un par de pasos, tal vez para impedirlo, tal vez para pedir explicaciones, pero se quedó quieto. La primera nota sonó como un susurro que quebraba la vanidad del entorno. El salón, antes vibrante de ostentación, se sumergió en un silencio reverente. Miriam tocaba con los ojos cerrados, sin partitura, sin prisa. La melodía era suave y melancólica. Contaba una historia desconocida pero sentida por todos. Era música para escuchar con el pecho, no con los oídos. Algunos invitados dejaron caer los celulares, otros bajaron la mirada. Se instaló una incomodidad hermosa. Por primera vez estaban ante algo real. Felipe se apoyó en una columna de mármol y cruzó los brazos, pero no logró mantener la compostura. Algo le dolía. No rabia ni culpa, sino vergüenza. Acostumbrado a manejar multitudes con una palabra, a comandar salas con un gesto, de pronto el escenario parecía dominado por otro. Miriam no proclamaba discursos ni exigía nada. Simplemente estaba entera, y eso bastaba para desestabilizarlo. Recordó vagamente el día de su contratación. Ni la había entrevistado. Dejó que la ama de llaves decidiera. Solo era otra trabajadora. Hasta ese momento, nunca le había dirigido una palabra de verdad. Cuando la pieza terminó, el silencio se prolongó unos segundos, como si nadie supiera si aplaudir. Miriam se puso en pie con naturalidad, inclinó apenas la cabeza y recorrió el salón. Impresionaba verla sin titubeos, sin rencor. No ofrecía disculpas, solo una presencia serena que forzaba al mundo a mirarse. Una socialité en dorado dio 2 pasos para hablarle, pero retrocedió cuando Miriam solo esbozó una sonrisa educada y siguió adelante. Aquella mujer no quería ocupar el lugar de nadie, solo el suyo. Ahora era imposible fingir que no lo tenía. Felipe avanzó lentamente hacia ella.
consciente de que había más que aprender que enseñar. Pero antes de hablar, Miriam se detuvo frente a una ventana enorme y miró hacia las luces de la ciudad, como si aquella noche ya estuviera muy lejos. En la acera, Nina la esperaba. Llevaba su suéter azul con capucha y el bordado de una ballena en el hombro, balanceando los pies en el banco de la vecina. Miriam sabía que no debía tardar. Se había prometido no dejarse llevar por el simbolismo de la velada. Entraría, caminaría con la misma postura con que salió y saldría. Quería que Nina la viera entrar y salir sin inclinarse. Felipe, sin embargo, seguía inmóvil, observando aquella escena, inexplicable pero conmovedora. Quiso encontrar palabras, una disculpa elegante, pero todo sonaba insuficiente. Paula se le acercó otra vez y dijo, esta vez sin ironía: «No invitaste a la camarera, Felipe. Trajiste la verdad a tu casa. Ahora atiende». No era un reproche, sino una advertencia. Por primera vez en años, Felipe sintió el llamado a escuchar. Se acercó a Miriam, que aún le daba la espalda, respiró hondo y habló. Ella giró despacio. Se miraron unos segundos. No hubo tensión ni dramatismo, solo ese silencio extraño de mirarse por primera vez tal como se es. «Perdón», dijo él con voz ronca. «Pensé que era broma, pero no lo fue». Miriam lo miró sin apartar la vista y respondió con calma. «No lo fue». Luego, sin esperar más, se dio vuelta y salió del salón, dejando un silencio tan intenso que nadie se atrevió a reanudar la música. El vídeo del piano, grabado por un invitado, se viralizó esa misma madrugada. En pocas horas, el nombre de Miriam Fonseca se convirtió en trending topic bajo etiquetas como «Dignidad desclase» y «Ella no se inclinó». Influencers elogiaban su fuerza silenciosa, perfiles anónimos compartían fragmentos con subtítulos emocionados. Muchos la reconocían como la empleada discreta de la mansión. Otros la veían por primera vez, impresionados por su postura íntegra. Mientras tanto, Miriam amanecía temprano, preparaba el desayuno de Nina y caminaba a la escuela como si nada hubiera cambiado. Porque, para ella, lo esencial había cambiado antes de que los ojos se posaran sobre ella. Cambió en el instante en que decidió entrar por sí misma, no por ellos. Felipe, por su parte, pasó la mañana en la oficina intentando descifrar lo que sentía. Era extraño que aquella noche no saliera de su mente, y no por los comentarios en redes ni los mensajes de amigos, sino por la propia presencia de Miriam. Recordó a Paula diciendo que tenía que escuchar, y por primera vez, quizá, entendió qué quería decir eso. La llamó antes del almuerzo y le pidió que fuera a la oficina. Cuando Paula llegó, encontró a Felipe inclinado sobre papeles e ideas. Quería hacer algo real, no un gesto mediático. «Quiero actuar de verdad», le dijo sincero. Paula sugirió lo más sensato. «Si es genuino, no empieces pidiendo, empieza escuchando». Así lo hicieron. Días después, convocaron a Miriam a una reunión discreta en la empresa. Sin cámaras, sin prensa, solo Miriam, Felipe y Paula, sentados como iguales. Miriam llegó puntual, con su ropa de siempre y una carpeta azul en la mano, donde llevaba ideas, sugerencias y un pedido claro. «No quiero homenajes ni focos. Quiero participar. Quiero que otras mujeres como yo tengan voz aquí». Fue directa, firme y amable. Felipe escuchó en silencio. No había réplica posible. Cada palabra tenía más peso que cualquier discurso corporativo. Al terminar, Paula lo miró como quien dice: «Aquí está la oportunidad, no la desperdicies». La semana siguiente, la empresa anunció en una rueda de prensa discreta un programa social para mujeres en vulnerabilidad, sobre todo madres solteras y cuidadoras de niñas con discapacidad. Al frente, Miriam, no como símbolo, sino como coordinadora y voz real. No está aquí por viralizarse, sino porque sabe de lo que habla, afirmó Felipe ante las cámaras, conmovido.
Miriam lo acompañó en silencio y cuando tomó el micrófono agradeció brevemente. Ser vista no es ser escuchada. Hoy volví a escucharme y estoy lista. Miriam asumió su nuevo rol con el mismo cuidado que ponía al limpiar el suelo. Pero ahora su mirada abarcaba departamentos enteros. Escuchaba historias de otras trabajadoras, revisaba documentos que jamás pensó tocar. Propuso cambios pequeños pero simbólicos, uniformes cómodos, acceso igualitario a ascensores, espacios dignos de descanso para el personal de base. Poco a poco, esas acciones se convirtieron en iniciativas más grandes. Creó canales de escucha interna, impulsó talleres de lengua de señas y contrató a una psicóloga para madres que vivían entre trabajo invisible y culpa constante. No había prisa. Sabía que la transformación auténtica es un proceso, y la prisa suele ser un pretexto para evitar el cambio real. Felipe, sorprendentemente, acompañaba de cerca sin intervenir. A veces lo veías simplemente observando, como quien asiste a una construcción ajena y se siente parte. Una mañana, vio a Miriam hablando con una colega que había perdido a su bebé. No ofreció frases vacías ni abrazos automáticos, solo estuvo escuchando. Cuando la mujer terminó, Miriam tomó su mano y dijo, «Sigues entera, incluso en pedazos». La colega lloró en silencio y Felipe, al otro lado del pasillo, tuvo que apartar la mirada para contener la emoción. No se trataba ya de proyectos ni imagen, era humanidad, algo que él, con su trayectoria de poder, jamás había comprendido. Reconocerlo no lo empequeñecía, lo liberaba. Por primera vez se sentía dispuesto a escuchar sin defenderse, a cambiar sin caer, a crecer sin vencer. La prensa intentó narrar la historia de la camarera que se volvió jefa, pero Miriam rechazó entrevistas sensacionalistas. No soy excepción, soy resultado de lo que nadie quiso ver. Esa frase, recogida con respeto por algunos medios, se convirtió en lema entre educadores y profesionales de RRHH. Mientras tanto, Nina seguía todo a su manera con las manos de su madre. Aunque pequeña, captaba el cambio. En el colegio, la gente ahora saludaba a Miriam, pedía selfies, y ella, amable, siempre desviaba el foco. «Es por ti, mi amor», decía en señas, con lágrimas en los ojos. Y Nina respondía con su sonrisa silenciosa. Fuera de la empresa, Felipe también cambió. Suspendió viajes al extranjero para quedarse en la sede. Comió con el personal del comedor y recorrió departamentos que ni recordaba. Paula lo observaba sorprendida. «Estás diferente, menos blindado». Y él contestaba, «Dejé de pensar que saberlo todo es virtud. Miriam me enseñó la verdadera sabiduría». Aquella frase, sencilla, resumía el proceso. No revertir el pasado, sino asumir una nueva postura ante el presente y reconocer quienes fueron silenciados para que él fuera escuchado. El proyecto creció rápido. En meses, más de 20 mujeres fueron contratadas bajo la nueva política interna. No eran vacantes vacías, sino procesos con acompañamiento real. Madres sin lugares para sus hijos contaban con guardería en la sede. Mujeres con historial de violencia doméstica recibían asesoría legal y psicológica gratuita. Miriam sabía que no todo era solucionable, pero reconocía que invitar la conversación ya era un quiebre relevante. En los pasillos se oían menos murmullos irónicos y más respeto genuino. La cultura cambiaba, no por obligación, sino por contagio. Felipe presenciaba todo con un orgullo diferente. No el orgullo vano de quien reclama méritos, sino el alivio de ver algo justo en donde antes hubo solo rutina y ganancias. Empezó a notar gestos antes invisibles. Un guardia ofreciendo agua a una becaria, un gerente que aprendió los nombres del equipo de limpieza, un técnico de TI, dispuesto a enseñar informática básica. Comprendió que lo que Miriam trajo no era una idea,
sino una presencia, una conciencia y una memoria que iluminaba cada rincón, como si alguien hubiera encendido la luz donde antes barrían el polvo bajo la alfombra. Y en ese espacio iluminado, todos eran invitados a reconocerse, tal como él lo había sido, con incomodidad al inicio, pero con verdad. En una reunión de resultados, Felipe tomó la palabra. Durante años creí que liderar era tener respuestas. Hoy sé que es hacer las preguntas adecuadas y saber a quién preguntarlas. Pausó, respiró y agregó: tardé en ver a quién estuvo a mi lado cada día. Solo lo noté porque no gritó ni exigió, simplemente fue entera. No hubo aplausos ni exceso de emoción, pero en esa sala algo cambió para siempre. El silencio posterior fue denso, como si todos entendieran que asistían a un punto de inflexión, no solo de la empresa, sino de sí mismos. Esa noche, Miriam llegó a casa más cansada de lo habitual. Nina dormía, con la manita cerrada sobre la almohada y la luz nocturna proyectando sombras suaves. Miriam se quitó los zapatos despacio, abrió la ventana y se sentó al borde de la cama. Durante minutos no hizo nada, solo respiró. La ciudad bullía afuera, pero dentro reinaba un silencio bueno. No el silencio de la invisibilidad, sino el de la presencia serena. Miró el teléfono, abrió la galería y vio la foto de Felipe hablando en la reunión. Después, la de Nina riendo a carcajadas, luego la de la nueva guardería con niños dibujando. Sonrió sola. No necesitaba publicar nada, no tenía que demostrar nada. Todo era real, y eso bastaba. A la mañana siguiente regresó temprano al trabajo, como siempre. Pero el aire era distinto. En la portería el guardia le dio un «buenos días» con genuina calidez y le ofreció un café. En el ascensor, dos pasantes comentaban emocionados la nueva clase de señas. Uno preguntó cómo se hacía gracias con las manos. Miriam mostró el gesto con paciencia y él lo repitió torpemente mientras reía. «Estoy intentándolo, lo juro». Ella respondió: «Solo por intentar, ya cambiaste algo». No solo la estructura había cambiado, sino las personas. En los pequeños gestos veía el reflejo de lo que antes parecía imposible. Y aquello nutría una esperanza real, no utópica, alimentada por prácticas diarias y escucha genuina. Mientras tanto, en el piso superior, Felipe organizaba papeles con más cuidado que de costumbre. Pasó la mañana preparando una presentación estratégica que por primera vez situaba el impacto social en el centro. Paula entró sin llamar. «¿Vas a seguir con esto, verdad?» Él, sin desviar la mirada de la pantalla: «No tiene sentido lo contrario». Ella se sentó, lo observó y bromeó: «Dicen que te estás ablandando». Él sonrió sin ironía. «Quizá, o quizá simplemente me estoy volviendo alguien con quien me gustaría charlar». En aquel silencio había un respeto mutuo. El tipo que nace cuando uno elige cambiar por convicción, no por presión. El viernes cumplía un mes del baile. Para Miriam, la fecha era a la vez lejana y reciente. Recordaba con nitidez el taconeo en el mármol, las miradas cortantes y la textura de las teclas bajo los dedos. Pero sabía que no era aquel evento lo definitorio, sino lo que vino después. Al salir de casa, Nina quiso acompañarla al portón. Lo hacía siempre que deseaba un rato más cerca de su madre. Al caminar de la mano, Miriam se agachó para ajustar el gorrito de la niña y le dijo con serenidad: «Eres lo más bonito que he hecho en la vida. ¿Lo sabías?» Nina sonrió grande, tocó la barbilla de su madre y respondió en señas: «Tú eres mi hogar». Miriam casi lloró, pero apretó la mano de su hija con más fuerza, como abrazando el mundo entero. En la empresa, la rutina seguía intensa, pero ahora había una energía nueva. La gente se saludaba más, el comedor resonaba con más voces diversas, y las paredes, antes frías, lucían murales con fotos de acciones sociales, dibujos de niños y frases de trabajadoras invisibles.
En la sala de reuniones del proyecto, Miriam ordenaba papeles para otra sesión de escucha con madres recién contratadas. Al fondo, una limpiadora tarareaba mientras limpiaba un ventanal. Miriam la vio, sonrió y dijo: ¿Viste la placa en la entrada? Espacio Doña Julia, en homenaje a la primera camarera de la empresa. ¿Lo sabías? Miriam no lo sabía. Por un instante quedó sin palabras. Se le llenaron los ojos de emoción en ver aquel detalle, memoria y respeto. Al final de la jornada, Felipe pasó por la sala donde Miriam recogía sus cosas y llamó suavemente. ¿Puedo? Ella asintió sin ceremonias. Entró con un sobre en la mano. Esto es para ti. Ya no es invitación, te lo prometo. Ella sonrió, algo incrédula, y tomó el sobre. Dentro había un nombramiento formal para el Consejo Interno de Impacto Social de la empresa, con su nombre como presidenta. Miriam miró el papel y luego a él. ¿Estás seguro?, preguntó sin vanidad, solo buscando confirmar que no era un engaño. Sí, respondió él, porque la empresa necesita a quien conoce el suelo, quien entiende lo que es ascender sin empujar a nadie. Miriam respiró hondo, guardó el documento en su carpeta azul y dijo: entonces, hagámoslo valer. En el autobús de regreso, con la ventanilla al lado, comparó la calle, los coches apresurados, jóvenes con auriculares, ancianos con bolsas. Pensó que el mundo seguía igual, pero ella no. No era un cambio externo, aunque ahora su posición fuera distinta, sino interno y silencioso, como mareas invisibles que transforman paisajes con el tiempo. Recordó a Raúl, el vestido azul, el piano y a su hija. Recordó el dolor de ser invisible y la libertad extraña que llegó cuando decidió no pedir más permiso para existir. Sonrió, sabiendo que su historia no era única, sino una prueba más de que cuando alguien es visto, todo puede empezar a cambiar. El lunes siguiente, la empresa recibió visita inesperada. Representantes de una organización internacional interesados en replicar el modelo de Miriam. Felipe los recibió y dejó claro: quien presentará todo es Miriam. Sin intimidarse, ella expuso con firmeza lo hecho, lo pendiente y cómo la transformación surge de abajo. Uno de los visitantes preguntó: ¿y cómo empezó todo? Miriam pensó un instante y respondió: con una broma, pero yo decidí tomarla en serio. Hubo risas discretas y miradas emocionadas, pues aquella frase decía mucho. A veces el gran cambio comienza cuando alguien deja de aceptar la broma como destino. Tras la reunión, mientras los visitantes fotografiaban la nueva ala Espacio Voces, Felipe y Miriam pasearon juntos en silencio. Él dijo algo que la detuvo. Ese día en el baile, estaba tan ciego. Creía tenerlo todo, pero no tenía lo importante. Miriam tardó en contestar. Tenías lo suficiente para hacer diferente, y lo hiciste. Eso ya cambia todo. Felipe asintió. Aprendió que las palabras de Miriam no juzgan, sino que nacen de un lugar que él aún descubría, la verdad compartida. En ese silencio quedó un sutil reparo, no el de corregir el pasado, sino el de aprender a andar de otro modo desde él. Esa misma noche, Miriam cocinaba mientras Nina dibujaba en la mesa. Era una rutina sencilla pero cargada de nuevos sentidos. En la nevera colgaban imanes con notas escolares, fotos de la empresa y un cartel de Nina. Mamá es valiente. Miriam lo leyó y sintió gratitud, no orgullo, por aceptar aquel estreno que empezó como burla y germinó en transformación, por no callarse cuando debía hablar y por mantener el corazón abierto a pesar de tanto silencio. La vida seguía siendo dura, pero ahora había espacio para la belleza, el reconocimiento y la elección, lujos antes inalcanzables. En la mansión donde todo comenzó, Felipe caminaba solo por el salón vacío, el mismo que vio el día que Miriam irrumpió con su vestido azul. Observaba los detalles con otros ojos, las fotos, los marcos, el piano que ahora se limpia. Con reverencia, se sentó
y recordó la expresión de Miriam al tocar. Pensó en cuánto hubiera cambiado todo si ella no hubiese entrado. Pero más importante, comprendió que él ya no era el centro de nada y que eso lo hacía más entero. La semana siguiente se inauguró la sala sensorial en la guardería empresarial, diseñada para niños con discapacidad auditiva y otras necesidades. Miriam participó con Nina a su lado. Vio a su hija explorar juguetes adaptados, paredes táctiles y libros en braille, mientras otras madres lloraban de emoción. Para ellas era más que estructura, era escucha real. Una madre susurró: «Nunca imaginé que mi hija estaría realmente incluida en un lugar así». Miriam respondió: «Yo tampoco, pero ahora lo imaginamos juntas». En ese gesto compartido entre dos mujeres había más transformación que en 1000 discursos. Felipe observaba la escena de lejos, sin buscar protagonismo. Aprendió a asumir su lugar. A veces, solo abrir la puerta para que otros entren. Paula, atenta, comentó: «Qué curioso cómo un gesto pequeño puede cambiar un capítulo entero». Él sonrió. «A veces cambia el libro completo». Rieron, sabiendo que no era solo metáfora. Lo que nació allí ya no se podía deshacer. Las paredes habían escuchado demasiado como para volver a la indiferencia. Los pasillos habían visto tanta dignidad que la arrogancia ya no cabía. Y Miriam, con su presencia serena, recordaba a todos, sin alzar la voz, que la dignidad no es un favor, sino lo mínimo indispensable. Meses después, el proyecto creció fuera de la empresa. Otras organizaciones buscaban consultoría de Miriam. Cómo fundar el cambio en escucha, empatía y acción. Pero ella repetía: «No es un modelo, es un compromiso, y el compromiso no se terceriza». Mantenía su esencia, viajaba en autobús, llevaba a Nina al colegio y se sentaba en las sesiones de escucha, aunque su agenda estuviera llena. Rechazaba invitaciones que la elevaran a un pedestal y aceptaba las que abrían más voces. Sabía que no era la excepción, sino la que allanaba el camino para que nadie volviera a ser ignorado. Felipe también transformó su liderazgo. Creó un consejo rotativo con empleados de todos los niveles y estableció cuotas internas para promover a mujeres y personas con discapacidad a puestos directivos. Pero su cambio más profundo fue la mirada. De cifras y desempeño pasó a historias y trayectorias. Una vez, al cruzársela en un pasillo, le dijo: «Salvaste mi empresa». Ella, sin frenar el paso, respondió: «No salvé nada, solo te recordé escuchar». Y siguió firme, como quien entra en un salón sin bajar la vista, porque el mundo puede tardar en cambiar. Pero cada persona que decide mantenerse íntegra lo empuja un poco más adelante. Una noche cerca de fin de año, Miriam volvió a tocar el piano, sola en la sede del proyecto tras una intensa rueda de conversación. Había silencio, luz tenue y una brisa suave. Se sentó, respiró y dejó que los dedos recorrieran las teclas. Era la misma melodía de la fiesta, pero ahora sonaba distinta, menos melancólica, más viva, como cada nota reuniera recuerdos y posibilidades. Cuando acabó, unos minutos después, Paula entró con una caja de documentos. «Otra vez esa canción», comentó sonriendo. Miriam devolvió la sonrisa. «Me recuerda que existo entera, incluso cuando el mundo intenta dividirme en pedazos». En ese instante, Felipe llegó a la guardería improvisada para recuperar unos papeles. Vio a las dos mujeres en silencio y prefirió no interrumpir. Aquello decía más que cualquier gráfico de rendimiento. Ya no se trataba de él, sino de todo lo que floreció cuando eligió no silenciar el impacto de la mujer invisible. Caminó a la entrada de la sala de juegos, vio un mural infantil con la palabra «escucha» escrita en letras grandes y coloridas. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y se quedó unos instantes. Entonces comprendió, había algo sagrado en esa entrega.
no en sentido religioso, sino en el valor profundo de quien, aún herido, no endurece. La semana de 1960, Navidad, la empresa organizó una convivencia distinta, sin lujos excesivos, sin lista VIP, sin separación entre directores y empleados de base. Fue un encuentro para todos, con comida sencilla, música en vivo y presentaciones de los niños de la guardería. Nina, junto a otros pequeños, interpretó una breve obra en lengua de señas que arrancó aplausos emocionados. Miriam la observaba, con lágrimas discretas. Al final, Nina corrió a sus brazos y ella la abrazó con fuerza. Era presente y reparación a la vez. En medio de la celebración, Felipe tomó el micrófono sin guión previo. Este año aprendí algo que nunca tuve valor de aprender. Escuchar de verdad lo cambia todo. Gracias a quien me lo enseñó. Miró a Miriam, que asintió sin palabras. Luego de la fiesta, con el patio casi vacío, Miriam se acercó al piano de la recepción, el mismo que ahora limpiaban con cuidado, y tocó una última pieza, alegre y casi danzante, como un canto a la vida. Felipe, Paula y algunos empleados permanecieron en silencio, escuchando. Aunque pocos entendieran de música, comprendieron el acto, despedir un ciclo. Al terminar, Miriam cerró el piano, miró a todos y dijo con voz serena: «La vida no es un escenario, pero a veces hay que ocupar su centro para recordar quién eres». Tomó su bolso, llamó a Nina y se marchó con ligereza. No había peso en sus hombros, sino espacio. El espacio que ella misma abrió sin gritar ni suplicar, solo existiendo con dignidad hasta que nadie pudiera fingir que no la veía. Los primeros días de enero llegaron con menos ruido y más profundidad. La ciudad mantenía su prisa, pero en la empresa el ritmo era otro, no más lento, sino más consciente. Las transformaciones iniciadas con una provocación se consolidaban como cultura. Miriam, en lugar de escalar al tope, circulaba por todos los pisos, conversaba con las nuevas, escuchaba historias y se sentaba con quienes aún daban sus primeros pasos en el nuevo entorno. Su liderazgo no implicaba órdenes, sino presencia. Nina, por su parte, empezaba a enseñar señas a los vecinos del edificio e incluso corregía a adultos con gracia. Miriam observaba con mirada tranquila. Había entendido su papel en el mundo: ser puente, no pedestal; ser raíz, no escaparate; y sobre todo, permanecer entera incluso en las partes rotas. En una sesión de planificación para el año nuevo, Felipe propuso algo insólito: destinar parte de las ganancias a un fondo permanente para proyectos de inclusión y empoderamiento de mujeres periféricas. «Ya va siendo hora de devolver», afirmó con convicción, y cuando preguntaron de dónde surgió la idea, respondió: «De donde todo empezó, un gesto pequeño que me obligó a ver lo obvio». Nadie objetó. Las raíces del cambio eran profundas para ignorarlas. Al terminar, al cruzarse con Miriam, dijo: «Gracias por no haberme dejado solo aquella noche». Y ella, con una sonrisa suave: «Yo no me fui por mí, pero me alegra que tú te hayas quedado». Partieron por caminos distintos, conscientes de que, a partir de 1900, entonces, nada volvería a ser igual. Porque cuando la escucha se convierte en acción, el mundo cambia, aunque sea lentamente. En la fiesta de cumpleaños de Nina, Miriam organizó un encuentro íntimo. Vecinos, la profesora de la guardería y Paula, con un pastel de chocolate y ojos húmedos. Felipe también asistió discretamente, llevando a Nina su regalo: un libro de cuentos en señas. La sala era modesta, pero rebosante de afecto. Nada de lujos, pero todo valioso. Dibujos en las paredes, sillas prestadas, comida elaborada con cariño. Miriam observaba ese cuadro con una nueva tranquilidad, un vaso de jugo en la mano. Era la confirmación de lo que había aprendido. La dignidad no se conquista, se afirma. Y cuando se afirma, transforma lo que la rodea. Más tarde, en un rincón más tranquilo,
Felipe le preguntó si se arrepentía de haber asistido meses atrás al baile. Miriam lo miró con calma. Si no hubiera ido, tal vez seguiría ocultándome en el silencio. Pero fui, no por valentía, sino por necesidad. Él asintió. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber enviado la invitación? Respiró hondo antes de responder. Ese día fui un cobarde con disfraz de gracioso, pero me obligaste a tomar en serio lo que sí importaba. Así que no me arrepiento, solo me avergüenzo y sigo intentando. Miriam asintió. Era suficiente. El arrepentimiento genuino no busca perdón, sino acciones coherentes, y ella sabía reconocer el cambio real. Más tarde, sola con Nina, Miriam recogía los vasos mientras su hija hojeaba el libro nuevo. La luz era suave y el silencio reconfortante. Cuando guardó todo, se sentó junto a ella, que le alcanzó el dedo a una página donde se leía la palabra amor en señas. Miriam repitió el gesto con una sonrisa cansada, pero plena. En aquel simple acto residía la esencia de todo el viaje. Amor sin ruido, dignidad sin público, cambio sin espectáculo. Y la certeza de que a veces basta una pequeña decisión para transformarlo todo. Porque cuando una mujer invisible decide ocupar su propio espacio, sin pedir disculpas por existir, el mundo, poco a poco, aprende a verla mejor.